Los tradicionales tenderetes se extienden desde la plaza de Cánovas hasta el cruce con la calle Pizarro. El visitante podrá encontrar multitud de libros, al igual que variedad de precios. Ya son 33 las ediciones de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. En el calendario la celebración de esta cita se adelanta casi una semana. Por ello, los propietarios de estos stands se han apresurado para ofrecer toda clase de ejemplares, desde novelas biográficas, colecciones de temática histórica e incluso auténticas reliquias. Pues el que viene a encontrar es el que encuentra, el que viene a buscar posiblemente se lleve una decepción, porque hay muchísimos millones de libros editados. Y siempre es un no, porque a todos nos gustaría tener los libros que nos piden, pero es muy difícil. Si te soy sincero, creo que es un género que, como tampoco es un valor excesivo y genera cultura, no ha bajado, porque la gente está... O sea, la cultura hay que seguir teniéndola y tampoco es un valor excesivo. Vengo todos los años porque me gustan mucho los libros y siempre vengo a ver si hay alguna cosa que me guste y siempre compro algo, siempre hay algo. Pero bueno, todavía queda amantes de libros que vienen a buscar cositas. En cuanto a qué es lo que más se vende, pues yo creo que el arte y la historia es lo que más interesa a una generalidad, aparte del tema local propio de la ciudad en la que te desplaces. Está el bibliófilo que se dedica a un tema, por ejemplo historia o filosofía, que viene buscando ese tipo de libros. Está el hombre que leyó un libro en su tiempo y quiere recuperarle. Los fieles a esta cita aseguran que, sin dejar de lado la delicada situación que atraviesa el sector debido a la crisis, las nuevas tecnologías y las ventajas que brindan se han convertido en una amenaza directa para la venta. Los participantes en el encuentro organizado por el gremio de libreros de la Comunidad Valenciana apuntan a otro factor importante que influye en la obtención de resultados: el tiempo. El año anterior la lluvia les jugó una mala pasada. Esta nueva edición se espera que se convierta en un aliado. Siempre, si no es el aire es la lluvia, pero bueno, eso vivimos con ello, ¿sabes? Forma parte. Mirarán al cielo por lo menos hasta el próximo 20 de marzo, momento de la clausura de la feria.